Buenas noches, Dios le bendiga. Damos gracias al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, por la oportunidad que nos concede de una vez más hoy poder compartir la palabra de Dios. Vamos a continuar con lo que estamos hablando de la iglesia e Israel, o Israel y la iglesia. Vamos a ver la segunda parte y si Dios nos permite veremos una cuarta parte. Vamos a demostrar con la Biblia, ¿verdad?, que el antiguo pacto que vivió Israel y que aún siguen viviendo es todo referente a Jesucristo, su vida y lo que acontece hoy en día en el mundo espiritual. Entonces, dos pactos, dos pueblos. Israel, la iglesia. El antiguo pacto, Jesucristo, la ley viviente. Y el nuevo pacto, Jesucristo, la ley hecha carne, muerto y resucitado. Jesucristo siempre estuvo con Israel. Israel no pudo discernir eso y aún no han logrado discernir eso, de que Jesucristo siempre estuvo, desde un comienzo, estuvo con ellos. También estuvo con Abraham, estuvo con Noé. Siempre Jesucristo ha estado y no podemos discernir, pero damos gracias a Dios por su Santo Espíritu, que trae la revelación de la palabra para mostrarnos cómo Jesús es el principio y el fin, el alfa y la omega. Voy a leer en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad que nos concede poder compartir tu palabra, Señor, a través de este medio, Señor. Dios mío, que tu palabra, Señor, que escrito, sea revelada a través de tu Santo Espíritu, porque escrito está que el Espíritu Santo tomará de Jesucristo la palabra, Señor, y nos la traerá para enseñarnos, Señor, para edificarnos, para exhortarnos, para consolarnos, para sanarnos, para, Dios mío, Señor, redarguirnos, oh Dios mío, para santificarnos, para salvarnos, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, Señor, que penetra hasta llegar al alma, Dios mío, las intenciones del corazón, aún en los tuétanos, Señor. Delante de la palabra que es Cristo estamos desnudos, porque un día tendremos que dar cuenta delante de Jesucristo, que será nuestro juez. Hoy es nuestro abogado, nuestro Padre, nuestro Salvador. Un día será nuestro juez. Lo que se quiera levantar en contra de la palabra, yo te pido, Padre amado, Señor, que sea anulado, cancelado, derribado, en el nombre de Jesús. Y te pido que envíes al arcángel Miguel y a sus ángeles, Señor, para pelear esta batalla espiritual, Señor, mientras estamos compartiendo tu palabra, Señor. Que esta palabra, Dios mío, corra y pueda hacer el efecto que tenga que hacer en cada una de las personas que van a escuchar este video, Señor. Gracias te doy, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Israel, Abraham, Isaac, Noé, Enoc, ellos caminaron con Dios y Cristo se le manifestó, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Entonces estamos explicando Israel y la iglesia, dos pueblos con un mismo Dios, pero
con diferencia. Entonces, Dios en Israel es un pueblo terrenal con bendiciones terrenales, pero en la iglesia nació en el Espíritu. Entonces la iglesia es un pueblo espiritual, o debería ser espiritual, con bendiciones espirituales. Debería ser, porque hay muchos creyentes, o habemos muchos creyentes, que en vez de buscar las bendiciones espirituales, como el fruto del Espíritu activo en nuestras vidas, el carácter de Cristo, buscar las almas, lo que a veces estamos buscando es cómo conseguir para estar bien cómodamente, y otros buscan para enriquecerse, tener fama y poder, porque así como se desvió Israel tras dioses ajenos, como Astarot, como Baal, ¿verdad? Así se ha desviado el pueblo cristiano. ¿A dónde? Al dios Mamón, que es el buscando la plata. Se ha desviado a la vanagloria, al chisme, a la soberbia. Total es que el enemigo, el adversario, ha atacado a los dos pueblos. Pero Dios, en su infinita misericordia, siempre ha estado dispuesto para socorrer tanto a Israel como a la iglesia. Vamos a comenzar hablando desde Abraham. Desde ahí voy a comenzar a hablar en este día. Y a medida que vamos leyendo, vamos a ver cómo se manifiesta en Cristo en el Nuevo Testamento. Hay una profecía que Dios le da a la mujer cuando falla. En el libro de Génesis, en su capítulo 3, versículo 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a quién? Al adversario. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, una profecía, una palabra declarada por Jehová de los ejércitos, para demostrar que iba a ser vencido el enemigo por la simiente. Pero ¿quién es la simiente? Jesucristo es la simiente. Vamos a ir a Génesis 22, versículo 18. Aquí la promesa se la da Dios a Abraham. Dice: en tu simiente, que es Cristo, será bendita todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Entonces, la promesa la recibe Abraham, el padre de la fe, recibe la promesa de la simiente, y la simiente, ¿quién es? Cristo Jesús. Vamos a el libro de Gálatas, capítulo 3, para demostrar esto de lo que está diciendo la palabra en Génesis, cómo se cumple en Abraham. Pero aquí, en el libro de Gálatas, está la explicación. Gálatas 3, del versículo 6. Vamos a empezar a leer de ahí. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Recordemos que antes de la ley fue la gracia. Aunque hay mucha gente que dice: no, primero fue la ley. No, primero fue la gracia. La gracia, cuando hablamos de gracia, hablamos de fe. Por eso es que dice en Génesis capítulo 6, versículo 8,
que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y aún los patriarcas vivieron la gracia. Vivieron por fe, dependiendo del Dios Todopoderoso. Dice aquí, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Mire lo que explica Pablo en la revelación, diciendo que en Abraham ya Dios había establecido que había una salvación para los gentiles. Entonces decía, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las naciones. Ahí está involucrando a Israel y a todos los países que por Cristo Jesús pueden tener entrada en el reino de los siglos. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Eso lo podemos encontrar en Levítico 27, donde Dios dice que aquellas personas que no logren cumplir la ley o que no se sometan a la ley serían, ¿verdad?, malditos y tenían que ser muertos. Y que por la ley ninguno justificaba para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Entonces, cuando Dios establece las leyes, porque habían como 30 leyes, incluyendo la ley de Moisés, los 10 mandamientos, que es Cristo viviente. Solo la tenía ¿quién? El pueblo de Israel. Había una nación, era privilegiada para cumplir con las leyes, y era Israel. Sin embargo, ya estaba la promesa que aún nosotros íbamos a pasar a ser parte de Abraham por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces Jesucristo, ¿verdad?, cargó el castigo nuestro. El Señor llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, todo lo hizo por amor, para librarnos, ¿verdad?, de las manos del adversario en el mundo espiritual, para que podamos tener entrada al reino de los cielos. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Entonces, repito, Dios, cuando el hombre falla, le da la profecía a la mujer en Génesis 3:15 y la promesa a Abraham en Génesis 22:18. Y Dios cumple lo que promete. Estaba el antiguo pacto para Israel y el nuevo pacto para Israel y los gentiles. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade.
Es un pacto que Dios hizo. Entonces, el pacto que hizo Dios con Israel fue entregarle la ley ¿a quién? A Moisés. Cristo por escrito. Y esa ley, Dios dijo que le iba a meter en la mente y el corazón. Y lo dice ¿dónde? En el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 33. Donde dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ve que está hablando que es para Israel y Judá, pero el nuevo pacto es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, que tanto Israel como Judá y nosotros, los gentiles, alcanzamos la bendición. No como el pacto que hice con su padre el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Por qué? Porque el Señor le entregó los 10 mandamientos a Moisés para que la gente se sometiera, y era un problema porque nadie pudo cumplir con los mandamientos de Jehová. Todos fallaron. Tuvo que venir Cristo personalmente a cumplirse él mismo, porque Cristo es la ley de Dios, la ley viviente. Por eso dijo en Mateo capítulo 5, versículo 17, yo no he venido a abrogar la ley, he venido ¿a qué? A cumplirla. ¿Por qué? Porque primero fue la gracia, la fe en Dios a través de Cristo, después apareció la ley 430 años después, que ya lo vamos a leer en Gálatas, y después otra vez Dios nos devuelve la gracia como era en el principio. Gloria a Dios. Y dice aquí el versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Quizás nunca se imaginó la gente que Jeremías estaba hablando de que iba a venir Cristo, la ley viviente, iba a morir, y en nosotros se iba a establecer para que pudiéramos llevar, ¿verdad?, ahora la ley de Moisés en la mente y el corazón, solo la ley de Moisés. Repito, hay como 30 leyes, y Jesucristo hizo muchas leyes a un lado, que quizás lo vamos a ver en la próxima enseñanza. En Malaquías 4, dice el Señor, en el versículo 4, acordado de la ley de Moisés, hace énfasis que tiene que acordarse de la ley que le entregó Moisés, mi siervo, el cual encargué en ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Le entregó qué le entregó? Le entregó los 10 mandamientos, le entregó a Jesucristo por escrito. Y dice, he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Estoy hablando de la promesa, la simiente que comenzó allá cuando la mujer falla y Dios le da la profecía, después le da la promesa a Abraham, y de ahí comienza el Señor a hacer el trabajo. Entonces dice que van a mandar a un hombre llamado Juan, aunque dice voy a mandar a Elías, pero es el espíritu de Elías, que iba a moverse, ¿dónde? En el cuerpo de Juan el Bautista. Por eso es que en el libro de Lucas, usted va a encontrar en el capítulo 1, de que el Señor cumple, porque le da una palabra a Zacarías cuando su hijo va a nacer, y le dice que el espíritu de Elías va a estar con él. Dice, del versículo 13, Lucas 1:13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída,
y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Ya ve la promesa de Dios, que antes que naciese Juan, ya iba a estar dirigido por el Espíritu Santo. Pero también hay algo importante, dice aquí, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Y dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Está diciendo, como Dios es el Dios de los espíritus, porque Dios es espíritu, dice la palabra. Dice que Dios iba a poner, aparte de que el Espíritu Santo iba a dirigir a Elías, le iba a poner, iba a dirigir a Juan, le iba a poner el espíritu de Elías. Ese espíritu que moró en Eliseo, como dice Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 15. Entonces dice aquí que el espíritu de Elías iba a estar en Juan el Bautista. Y ahí el Señor cumplió la palabra. Por eso es que allá en Mateo capítulo 11 hay una palabra que el Señor da y que mucha gente ha malinterpretado. Y Satanás, ¿verdad?, le gusta cuando uno malinterpreta la palabra. ¿Cuál es la malinterpretación? La gente dice que los profetas fueron hasta Juan. No entienden que lo que está diciendo la palabra es que Juan fue el último profeta que profetizó la ley y a los profetas. Se lo voy a leer aquí. Gloria a Dios. Dice el versículo 11 de Mateo 11. De cierto digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué está diciendo? Que Juan fue el último profeta que profetizó la ley, que es Cristo, la ley viviente. Y habló de los profetas. Por eso es que Jeremías, Jonás, ¿verdad?, Miqueas, Daniel, profetizaban ¿de qué? De la ley. Hablaban de la Torá y hablaban de los profetas mayores y los profetas menores. Aquí en Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Está diciendo que Juan, hermano, por favor entendamos, Juan fue el último profeta que anunció la ley, que anunció a Jesucristo como la ley. Por eso él presentó, por eso es que dice que delante de Cristo venía un mensajero a presentarlo, venía a presentar a la ley viviente, la ley que es la palabra que Dios entregó a Moisés, ahora se había hecho carne y había que presentarlo, y Juan fue el privilegiado. Por eso es que Juan, fue el profeta mayor, porque aunque no hizo ningún milagro, no hizo ninguna sanidad, él tuvo el privilegio de presentar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para este entonces Juan era el amigo de Jesús. Por eso es que la palabra dice que cualquiera, ¿verdad? Dice que cualquiera de nosotros, ¿verdad?, que es menor que Juan, es mayor que él. Se lo voy a leer de nuevo. El versículo 11. De cierto digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Está diciendo que Juan el Bautista
fue el profeta mayor porque tuvo el privilegio de presentar la ley viviente, la ley de Moisés, que es Cristo, la palabra hecha carne. Tuvo ese privilegio Juan, por eso fue mayor que todo. Y Juan llegó a ser el amigo de Jesús. Por eso es que estaban los discípulos de Juan y los discípulos de Cristo. Pero aquí dice que cualquiera, desde más pequeño del reino de los cielos, por muy pequeño que sea, sería mayor que Juan. ¿Por qué, hermano? Porque si Juan es el amigo, para ese entonces, todos aquellos discípulos del Señor pertenecían y pasaban a ser parte del cuerpo de Cristo. Porque una persona cuando recibe a Cristo, busca a Cristo, ya es parte de Cristo y Cristo está por encima de Juan. Aparte de eso, ¿verdad? El discípulo cuando recibe a Cristo pasa a ser la esposa de Jesucristo. Y la esposa siempre está por encima de los amigos. Yo espero que me haya explicado en esto y que el Espíritu Santo nos dé entendimiento. Entonces Juan en esta oportunidad estaba siendo el amigo de Cristo. Y en ese momento cualquiera de los discípulos era mayor que Juan porque era parte del cuerpo de Cristo. Entonces yo escuchaba a muchos pastores y a muchos líderes decir, no, hermano, que los profetas fueron hasta Juan. No, Juan fue el último profeta que anunció la ley y habló de los profetas. Porque si encontramos a Pablo anunciando en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11, que habían profetas. Dice que Dios estableció a uno profeta, a otros apóstoles, a otros los estableció como maestros, a otros los estableció, ¿verdad?, como evangelistas. Y entonces Dios no se puede contradecir en su palabra. Entonces están los profetas de la ley y los profetas de la gracia. Hoy en día hay muchos profetas de la gracia anunciando el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no podemos caer en eso porque he escuchado a muchos líderes decir que ya no hay más profetas, que los profetas fueron hasta Juan. Y sin embargo, aún el libro de Hechos habla de que habían profetas. Entonces, no podemos dejarnos confundir, hermano. La palabra de Dios es clara. Si usted el libro de los Hechos va a encontrar que Dios habla de los profetas. Y aún cuando Juan habla en el libro de 1 Corintios 14, habla de hablar en lengua, pero también habla de ¿qué? Que debemos profetizar. Entonces, Dios nos ayuda a entender la palabra. Le estoy explicando estas cosas porque a mí me gusta explicar todo para poder explicar un tema y que la gente no pueda decir que no entendió, sino buscando toda la palabra para explicar y llegar a la conclusión de lo que estamos hablando. Estoy hablando de la simiente. La simiente es Cristo. Dios le anuncia a Jeremías que Cristo va a aparecer en un nuevo pacto y que estaba estableciendo traer la ley de Moisés para meterla en la mente y el corazón. Entonces dice que para eso va a enviar a Elías. Elías vino, el espíritu de Elías en el cuerpo de Juan el Bautista. Anunció a Cristo la palabra y de esa manera Cristo la palabra, la ley viviente, una vez que muere, entonces antes de morir el Señor le dice que la ley se va a manejar de esta forma. Mateo 22, versículo 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí agarró Cristo y los tres primeros mandamientos que se refieren al Señor, que deben amarlo, ¿verdad?, que no deben hacerse imagen ni inclinarse a ellos, que no deben jurar en vano, lo puso en un solo mandamiento.
El cuarto mandamiento, que es el mandamiento de que debemos guardar el día de reposo, está hablando de que Cristo es el descanso eterno. Y de los otros 6 mandamientos tienen que ver con el prójimo. No matará, no adulterará, no codiciará, no envidiará, no hablará, todo del prójimo. Entonces dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas, que fue lo que vino anunciando Juan. Entonces, la simiente, que es Cristo, que es la ley viviente, que es la ley hecha carne, Dios la trae para que muera, para poder salvar a la humanidad. Entonces, en Gálatas está explicando aquí lo que Dios le da a Abraham. Entonces, seguimos aquí. Voy a leer otra vez el versículo 15 de Gálatas 3. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo valida ni le añade. Y el pacto que Dios que lo iba a hacer era Dios. Jehová Dios hizo un pacto con el hombre. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Cuál es la promesa? La que está ya en Génesis 22, versículo 18. En ti serán benditas todas las naciones, en la simiente. ¿Y quién es la simiente o la descendencia? Jesucristo. Y dice, y a su simiente. No dice y a las, como si hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, la simiente que Dios promete, que profetiza ya en Génesis 3:15, y que le promete a Abraham en Génesis capítulo 22, versículo 18, se cumplió. La simiente que es Cristo vino, murió por nosotros, para que ahora todos pasemos a ser descendientes de Abraham. Versículo 17 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios. Dios lo dijo, lo ratificó y lo cumplió para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces aquí está hablando que primero estuvo la gracia, después llegó la ley 430 años después. ¿Cuándo comienza la ley? Cuando sale, cuando Israel cae en Egipto y se olvida de Dios. Ahí la gente comenzaron a clamar al Señor. Y después 430 años, porque 400 años tuvieron en Egipto. Y después pasaron 30 años en el desierto cuando Dios le entrega la ley a Moisés. Entonces la ley viene 430 años después. Pero antes de llegar a Egipto estaba la gracia. Sino que llegaron a Egipto y comenzaron a depender del hombre. En ese momento dependieron de José. Entonces, hermano, primero fue la gracia. Después llegó la ley. 430 años después. Y después aparece Cristo la simiente para devolvernos la gracia. Por eso es que dice que la promesa no invalida la ley, y él dice que la ley no abroga tampoco. O sea, no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla, porque la ley es Cristo y la gracia es Cristo. ¡Qué maravilloso! Por eso es que el antiguo lo que nos da una referencia de la sombra que venía, que es Jesucristo el sacrificio. Gloria a Dios. Versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham por medio de la promesa, que es la simiente, que es Cristo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, que es Cristo, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en
mano de un mediador. Entonces, los ángeles o el ángel Gabriel anunció a la simiente que iban a nacer. ¿Para qué? Para que fuera un mediador. El versículo 20 dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno solo. Entonces quiere decir que Cristo es el mediador de toda la humanidad, aunque tenemos un solo Dios. Por eso dejó por escrito en Juan 14:6, que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre si no es a través de Jesucristo, la palabra. Por eso es que es el único mediador. Nadie va a llegar al cielo, al Padre, al paraíso, si no vive la palabra de Dios. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque ya Dios me da la promesa ya. Después vino la ley. Dios no se contradice. El que se contradice y se mete en problemas es el hombre. Dios no cambia, Dios siempre ha sido el mismo. Por eso leí al principio, Jesucristo es el mismo día ayer, de hoy y siempre. Dice aquí, versículo 22, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe o la gracia, estamos confinados bajo la ley, bajo una ley por escrita, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, que es Cristo, la palabra viviente. De manera que la ley ha sido pues nuestro ayo, ha sido la ley la guía de los israelitas. ¿Cómo se llaman los israelitas? Vamos a la ley. Viva la Torá, cumplan la Torá, sigamos la Torá. Sigamos la ley. Entonces la ley era la guía de los israelitas y sigue siendo la guía de los israelitas, porque la mayoría de los israelitas no han recibido a Cristo. Son pocos los que han recibido a Cristo. Entonces, de manera que la ley ha sido nuestra guía o nuestro ayo para llevarnos a ¿quién? A Cristo, la ley viviente, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe o la gracia, que es Cristo Jesús, ya no estamos bajo la guía de la ley por escrito, ahora la tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque todos los que habéis sido bautizados, dice, versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados, o sea, bajo la cobertura de Cristo estáis revestidos. Mire que fueran bautizados bajo la nube Israel. O sea, tenían la cobertura de la nube. Hermano, les recuerdo, la palabra bautizo, viene la palabra bautizo, que es una cobertura, estar inmerso debajo de. Israel estuvo bajo la columna de nube, estuvo bajo la columna de fuego. ¿Por qué era la columna de nube? Porque era el refugio para que el sol no los golpeara ni los maltratara. ¿Y por qué la noche era fuego? Primero porque hacía frío y segundo porque Cristo es la luz. Gloria a Dios. Entonces Cristo estuvo con ellos. La gloria de Jehová hablaba, venía en la nube, porque la gloria de Jehová es Cristo Jesús. Porque todos los que haber sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo la palabra? Que cuando una persona viene a Cristo, sea mujer, sea niño, sea joven, sea anciano, sea adulto, pasa a ser miembro del cuerpo de Cristo, y todos estamos dirigidos por la cabeza, que es Cristo Jesús. Por eso es que él dice que él es la cabeza
y la iglesia es el cuerpo, y por eso es que en Cristo todos somos iguales. Pero lamentablemente esto no lo queremos entender. Y es un problema que se ha metido dentro de muchos líderes para quitar responsabilidades y funciones a muchas personas. Hermanos, en Cristo somos uno. Dios nos unió en un solo sacrificio. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy, y heredero según la promesa. ¿Cuál es la promesa? Que Dios habló que venía la simiente que iba a bendecir a todas las naciones. Y esa simiente es Cristo Jesús. Así que, hermanos, Dios es bueno para con nosotros. Voy a leer aquí Hechos 3, versículos 25 y 26. Vosotros sois los hijos de los profetas, y el pacto que Dios hizo con nuestro padre, diciendo: Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que lo bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces usted y yo tenemos la bendición en Cristo, pero cuando nos convertimos de nuestra maldad. Entonces le expliqué la simiente. La simiente que se anuncia en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento, en el Nuevo lo vemos que es Cristo. Yo voy a hablar ahora en Génesis capítulo 22 y vamos a ver algo importante aquí y cómo se cumple en el Nuevo. Génesis 22. Aquí Dios prueba a Abraham. Abraham representa al Padre de la fe, representa a Jehová, Dios de los ejércitos. Isaac es la promesa. Dios le da la promesa a Abraham que va a tener un hijo. Y esa promesa que llegó, que es Isaac, representa a Jesucristo. Vamos a ver la historia y vamos viendo cómo Dios nos ayuda y nos va llevando. Gloria a Dios. Génesis 22, lo que sigue en la lectura. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermano, ahí Dios le da una orden a Abraham. Abraham no fue fácil para él tomar esto. Pero llegó el anuncio de la muerte del hijo. Si usted se da cuenta, Jesucristo anunció su muerte en varias oportunidades. Y vamos a verlo en Mateo 16. Mateo 16, del versículo 21 al 23, encontramos el primer anuncio que hace Cristo de su muerte. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Escucha esto, está anunciando Cristo que a los 3 días va a vivir. 3 días, anote los días. Y está anunciando la muerte. O sea,
Dios está anunciando la muerte del Hijo en él mismo. Allá Dios anunció la muerte del Hijo de Abraham, que representa a Cristo, que es Isaac, la promesa. Dice el versículo 22 aquí: entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué pasó? Que Satanás tomó la mente de Pedro por un momento. Y mira lo que hace. Le quiere reconvenir o decirle a Jesús: no muera por la humanidad. No hagas eso. Pero Cristo hizo el discernimiento y dice: pero él volviéndose le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Entonces la reprensión no es para la persona. Por eso la Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12 que nuestra lucha no es con la gente, nuestra lucha no es con los seres humanos, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Un ser humano está hecho de sangre y carne. Sencillamente que aquí, ¿verdad?, Satanás quiso tomar el control de Pedro para tratar de persuadir a Cristo de que no muere en la cruz del Calvario. El sentimentalismo llegó. Y le dice el Señor: apártate de mí, Satanás, quítate. Le está diciendo al espíritu de Satanás que quiere controlar a Pedro. No a Pedro, hermano. Lo que pasa es que Pedro en ese momento se dejó usar. Dice: quítate delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. A Satanás no le convenía que Cristo muriera. Porque al morir, Cristo iba a recuperar la obediencia que perdió Adán. Vamos al capítulo 17, versículos 22 y 23. Dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Por qué se entristecieron? Porque no entendían lo que Jesús les hablaba. Vamos al capítulo 20 del libro de Mateo. Mateo 20, del 17 al 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, lo azoten y lo crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Ya aquí Jesús, en su tercer anuncio de muerte, ya le dijo lo que le iban a hacer. ¿Qué iban a hacer con Cristo? Lo iban a escarnecer. ¿Qué iban a hacer con Cristo? Lo iban a azotar. ¿Qué iban a hacer con Cristo? Lo iban a crucificar. Pero todo lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Pero dijo: al tercer día resucitaré. Entonces aquí vemos los tres anuncios en Mateo. También lo puede ver en Marcos, en el capítulo 8, 31 al 33, Marcos 9, 30 al 31 y Marcos 10, del 32 al 34. También lo puede ver en Lucas. Lucas 9, 21 y 22, Lucas 9, 44 y Lucas 18, del 31 al 34. En el libro de Juan aparece el anuncio diferente. Vamos a verlo en Juan capítulo 12.
versículos 27 al 36. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Está diciendo que el Padre estaba en el asunto. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otro decía, un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora, es el juicio en este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Qué está diciendo el Señor? Voy a morir en la cruz del Calvario y voy a recuperar la obediencia que perdió Adán, y toda potestad me será dada en los cielos y la tierra. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todo atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender que de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Y quién es este Hijo de Hombre? Ahí le entró la duda a los discípulos. ¿Por qué? Porque había una profecía de que el Mesías estaría siempre con ellos. Lo que no entendieron los discípulos es que era para que el Mesías estuviera siempre con ellos, tenía que morir para vivir y dar vida. Dice, entonces Jesús le dijo, aún por un poco esta luz entre vosotros, andad, entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda la tiniebla, porque el que anda en tiniebla no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Entonces los discípulos, repito, no entendieron, hermano. ¿Por qué no entendieron, hermano? Vamos al libro de Isaías, capítulo 9, vamos a ver la profecía donde decía que el Mesías estaría siempre con ellos. Lo que no entendieron los discípulos es que para que el Mesías estuviera con ellos, tenía que morir y resucitar, porque Dios es espíritu y en el espíritu siempre ha estado. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, de mañana y siempre por los siglos de los siglos de los siglos. Isaías 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su rostro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y aquí dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndole y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. Entonces, los discípulos que conocían la palabra decían, ¿cómo es esto? ¿Quién es este hijo de hombre que está hablando aquí? Si él dice que va a morir, por eso es que los discípulos no querían que Cristo muriera. Si la profecía dice que el Mesías va a estar con nosotros toda la vida, ¿y cómo es que Cristo va a morir? No entendemos eso. Pero vamos al libro de Ezequiel 37.
Ezequiel capítulo 37, versículo 24 al 28. Por eso es que a veces mucha gente nos confundimos. Yo doy una profecía, yo hablo de una forma, yo no quiero entender a mi manera, pero nunca voy al Padre a clamarle para que me responda qué es lo que Él va a hacer y en qué tiempo lo va a hacer. Sino que hablamos, nos apresuramos, después Dios no hace nada, y no es que Dios no hace nada, sino que no es el tiempo y nos metimos en problemas. Como Jeremías. Jeremías decía que la palabra de Dios le era afrenta, porque Jeremías hablaba y no pasaba nada. Y el Señor le dijo, tranquilo, que es mi tiempo y no es el tuyo. Gloria a Dios. Ezequiel 37, 24. Gloria a Dios. Dice, mi siervo David, y se refiere a Cristo, será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Cristo es el pastor, dice, yo soy el pastor. Y andarán en mi precepto y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. ¿Está hablando de quién? De Jesucristo, Jesús, el Hijo de David. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos. Y los estatutos, y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estarán en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. El santuario de Dios es usted y soy yo. El tabernáculo de Dios es usted y soy yo. El templo de Dios es usted y soy yo. La casa de Dios es usted y soy yo. La iglesia de Dios es usted y soy yo. Y aquí está hablando el Señor que para siempre establecería el gobierno del Mesías para siempre. Por eso es que los discípulos dicen, no entendemos cómo es esto que Él va a morir. Si la palabra dice que Él va a vivir por siempre y para siempre. Entonces hay muchas cosas que nosotros no entendemos, hermanos. Dios nos ayude a discernir y a ver por la palabra lo que Dios quiere hablar. Por eso es que el Señor dejó un dictado directo. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocemos. Entonces, viendo el sacrificio aquí del anuncio de la muerte del hijo de la promesa, que es Isaac, entonces vimos allá cómo Dios anunció, ¿verdad?, la muerte de su único hijo, que era Jesucristo. Por eso decía que Abraham representa al Padre y es el Padre de la fe, y Isaac representa al Hijo, la promesa que es la simiente representando a Jesucristo. Seguimos leyendo aquí en Génesis 22, versículo 3 al 5. Y Abraham se levantó muy de mañana y enabardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue a un lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a nosotros. Hermano, miren la fe de Abraham. Abraham en su corazón ya había sacrificado a su hijo. Desde que Abraham salió con el hijo,
salió dispuesto en el sacrificio y en su corazón había determinado que Isaac estaba muerto. ¿Sí me estoy explicando? Y el Señor dice aquí que él iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. Aquí, espiritualmente, en el sentimiento, en la mente de Abraham, ya su hijo estaba muerto porque la decisión era contundente, pero pasaron 3 días. Y al tercer día Cristo resucitó. Y al tercer día Isaac volvió a tener vida. Yo decía, bueno, pastor, ¿cómo es eso si no lo mataron? Sí, Abraham lo mató, lo sacrificó en su mente y su corazón. Estaba determinado a quitarle la vida al hijo. Vamos a verlo. Del versículo 6 al 10. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Quitó el sentimentalismo y puso el amor a Dios. ¿Sabe por qué hoy en día muchos hijos hacen desastre en nosotros? Y muchas esposas y muchos esposos, porque aplicamos sentimentalismo. Y la Biblia dice que Dios al que ama, lo azota y lo corrige porque lo tiene por hijo. Entonces hoy en día, pobrecito el niño, ay pobrecito, y los niños son manipuladores, y aún esposa y esposo, y hacen desastre con la familia, porque apartamos el amor a Dios y ponemos el sentimentalismo, el pobrecito. Tienes que entender, cuando la Biblia dice cómo debemos andar y corregir por la palabra. Vamos del 6 al 10. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Este hombre, por eso lo llamaron el padre de la fe, tenía tanta fe de que Dios iba a dejar con vida a su hijo, que dijo: Dios se proveerá. Mano, dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Se da cuenta que este hombre había sacrificado a su hijo en la mente y su corazón. ¿Sabe lo que es poner en el altar al hijo ya para sacrificarlo? Entonces Isaac estaba muerto. ¿Muerto dónde? En la mente y el corazón de Abraham, porque Abraham, por amor, sacrificó a su hijo. ¿Y qué dice la palabra en Jeremías 31:3? Jehová dice: con amor eterno te he amado, por cuanto, ¿verdad?, te he prolongado mi misericordia. Y en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios a la humanidad, que entregó a su único hijo, hermano. Abraham entregó su único hijo, se lo entregó a Dios, lo sacrificó, lo mató en su mente y su corazón, y al tercer día Dios se lo resucita en su mente y su corazón. Miren lo que dice aquí: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y el ángel de Jehová le dio voces diciendo: Abraham, Abraham. Y respondiendo: heme aquí. Y dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios,
por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar del hijo. Entonces, hermano, veamos esto en el mundo espiritual. Isaac resucitó en Abraham. Él lo daba por muerto. Decidió. 3 días estuvo de camino y desde que salió de su casa ya su hijo había muerto para él. Había terminado de matarlo. Cristo fue el Hijo, la palabra de Dios, el Hijo, y murió, pero el tercer día resucitó. Por eso le decía hace rato, pon atención acerca de los 3 días. Gloria a Dios. Hasta aquí voy a dejar el mensaje porque viene la trayectoria de Israel. Y quiero hacerlo completo, la trayectoria desde que salen de Ramanasés, de Egipto, hasta que llegan al Jordán. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con el estudio. Pero le demostré ahí en Génesis, en la simiente y en el padre de la fe, cómo se mueve, ¿verdad?, Cristo en la antigüedad, y todo refiere a Cristo en el nuevo pacto. Por eso es que Jesucristo dijo: yo soy el mismo de ayer, de hoy, de mañana y siempre, y por los siglos de los siglos. Vamos a orar al Señor por aquellas personas que están conectadas y quizás necesitan una oración de fortaleza o de sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, te pido en esta hora, Señor, por todos aquellos que están viendo el video y por los que lo van a ver, Señor. Yo te pido, Padre amado de la gloria, que sea usted, Señor, dando la bendición, Señor. Que sea usted fortaleciendo cada uno de aquellas personas que necesitan. Recordemos, Dios mío, que tú puedes decir que tenemos que fortalecernos en tu poder, en el poder de tu fuerza, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Dios mío, te pido, Señor amado, Señor, que aumente la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, el poder y el consejo, como está escrito allá, Señor, en Isaías 11:2, Señor, en nuestra vida, Señor. Pero sobre todo, Dios mío, pon en nosotros el temor a ti para abstenernos de hacer lo malo delante de ti, Señor. Enséñanos a honrarte como debemos honrarte, Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra, por la ley viviente que es Cristo, Señor, que vino hecho carne, Señor, y murió en la cruz de Calvario para el rescate de la humanidad, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Dios mío, que nos dirige, Señor, que nos guía. Oh, Dios mío, que nos consuela, Señor, nos enseña. Gracias por el precioso Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, Señor. Dios mío, porque podemos ver, podemos palpar, podemos caminar, Señor. Gracias, Dios mío, por los hijos, por los padres, por los abuelos, por los sobrinos, Señor, por los hermanos. Dios mío, gracias por la familia, Señor. Gracias por los vecinos, Señor. Dios mío, si alguien está enfermo, Señor, tu palabra es la que sana, Señor. Tú eres el médico por excelencia, Señor. Y aún el centurión fue a Cristo para pedir, Dios mío, la sanidad de sus siervos, Señor. Y así, Dios mío, sé que mucha gente está, Dios mío, pidiendo la sanidad, Dios mío. Si te place, Dios, porque tú eres el dador de la vida, tú eres el que da y quita la vida, Señor. Y tu palabra dice en Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque tú produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Dios mío, te pido que sea tu voluntad hecha, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Gracias te doy, mi Dios amado. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Nos vemos en la próxima transmisión, si Dios lo permite.